A los que nos ven en línea también les decimos: Dios tiene algo grande para tu vida. Damos gracias a Dios por eso, en el nombre poderoso de Jesús. Del otro fuerte aplauso a Cristo. En esta mañana no solamente nos unimos a adorar a Dios y a creerle a Dios por cosas grandes para nosotros, sino que también nos unimos en solidaridad con todas las personas que están siendo afectadas por esta tormenta, que en algunas áreas de Estados Unidos han recibido hasta 5 o 6 pulgadas de agua. Eso es muchísimo. Y nosotros creemos, ¿verdad?, que Dios, aleluya, va a continuar protegiendo a su pueblo y que los va a ayudar a recuperarse lo antes posible. Amén. ¿Usted lo cree conmigo? Así que manténgalos en oración y vamos a creerle a Dios que aún aquí en nuestra región Dios nos protege también y que todo va a estar bien. Amén. Gloria a Dios. Un tiempo maravilloso en el Señor estas semanas. Los servicios de los miércoles están siendo de mucha bendición. Le invitamos a que continúe conectando con nosotros a nuestro miércoles de recarga, porque sabemos que Dios nos está hablando aún también los miércoles. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, la cual hoy, Padre Santo, recibimos con mansedumbre. Es la palabra implantada que puede salvar nuestra alma, la palabra que puede hacer cosas sobrenaturales en nosotros, cosas, Señor, que nunca antes hemos visto, Señor. Dice tu palabra que son cosas que ojo no vio, que oído no oyó, que no ha subido al corazón de hombre. Son las cosas que Dios tiene preparada para aquellos que le aman. Te doy gracias, mi Rey Jesús, Señor, porque sabemos que así ha de ser. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén, amén. En esta mañana tengo una palabra para ustedes. Me gusta entrar rápido en la palabra, me gusta entrar rápido al mensaje para que usted tenga la oportunidad de recibir la palabra de Dios como lo que es, palabra del Señor. Primeramente vamos al libro de Romanos, por favor. Romanos capítulo 3, verso 21 y 26. Mi tema en este día es una sola palabra y es bien sencilla, titulado redimidos. Ya conmigo, yo soy redimido. Verso 21 dice: pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Mira esto bien, quiero que veas detalladamente este verso 21, donde nos dice que el mismo Dios nos está mostrando cómo podemos ser justos. ¿Quién me muestra cómo ser justo? ¿Quién? Dios. No es una denominación, no es una preferencia humana, no es un sistema de reglas, de conceptos o de doctrinas, sino que Dios mismo se encarga de enseñarnos a nosotros cómo podemos ser justos. La palabra justo no significa perfecto. La palabra justo significa justificado del pecado, como si Él nunca hubiese existido. Cuando Dios te redime y te perdona del pecado, la Biblia dice que Él lo borra por completo y no se acordará más de él. El único que trae en memoria el pecado es el ser humano y el acusador de los hermanos, que se llama Satanás. Pero nuestro Señor no trae a memoria lo que Él ha perdonado, pues Él mismo te enseña cómo tú puedes ser justo delante de Él. Mira lo que dice: Dios nos hace justo a sus ojos cuando ponemos nuestra fe ¿en quién? En Jesucristo. ¿Cuál es la única forma de ser salvo? ¿Cuál es la única forma de agradar a Dios? ¿Cuál es la única forma de podernos parar delante de Él? Justamente creyendo en el sacrificio de Jesucristo por nosotros en la cruz del Calvario. Mira eso bien. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó. ¿Quién nos qué? Diga eso conmigo: soy libre. Digo otra vez: soy libre. ¿De qué eres libre?
ahí no dice de los pecados. Ahí dice del castigo. Mire bien lo que dice. Pues Él nos ha hecho libre. ¿Okay? Nos libertó del castigo de nuestros pecados. Mire bien lo que dice la palabra. Lea la Biblia y no simplemente lea la Biblia. ¿Ok? Dios nos redime con su sangre y nos perdona de nuestros pecados. Pero el perdón de pecados es simplemente una porción. ¿Qué tal la consecuencia del pecado? Y la consecuencia del pecado es tan peligrosa como el pecado de por sí. Le propongo que la gente cristiana lucha más con el pensamiento del castigo y la condenación de sus errores pasados y de sus pecados pasados que lo que lidian con saber que Dios los ha perdonado. ¿Cuántos saben que Dios te ha perdonado? Pero el perdón no es la única obra de Dios. Es una parte de la obra de Dios. Él te perdona, pero en el momento de perdonarte, Él no simplemente te deja con las consecuencias o con la maldición del pecado o con el castigo del pecado, sino que Él juntamente con el pecado te libera de la culpa. Por eso la Biblia nos dice en el libro de Romanos capítulo 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, que son llamados o que tienen su fe en Jesucristo, que caminan por la vida del Espíritu. La iglesia tiene que entender el verdadero concepto de nuestra redención, que no es solamente el perdón, sino también es expiación y libertad completa del castigo de nuestros pecados. Pues la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Todo pecado tiene una consecuencia. Cuando desobedecemos a Dios, tiene una consecuencia. Cuando desobedecemos a la gracia de Dios y dice la Biblia, aun cuando pecamos voluntariamente, todo eso tiene una consecuencia. Pero Dios no es como los humanos. Los humanos dicen te perdono y después te castigan. Y después te castigan de aquello que dijeron que te perdonaron. Imagínense si usted y yo tuviéramos que vivir con el castigo de Dios por todas las veces que le hemos fallado. Piensen eso por un minuto. Si usted y yo tuviéramos que asumir las consecuencias de nuestra desobediencia, ninguno en el planeta de Tierra estuviese vivo. Pues el que es culpable de una parte de la ley es culpable de toda. Y el que pecare morirá. Sin embargo, a través de la gracia de Jesucristo y a través del plan de redención que Dios trazó por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, Él no solamente te dice te perdono, pero te libero. Pongámoslo otra vez al ejemplo de los humanos. Los hermanos perdonan, pero no dicen que perdonan, pero no liberan. Si tú te encuentras sacándole en cara a alguien todo el tiempo algo malo que te hizo o un error que cometió, ¿a cuánto le ha pasado eso? Que ya alguien te dijo te perdono, pero cada vez que tiene la oportunidad te recuerda. Qué mal se siente eso, porque no es un verdadero perdón. El que perdona no está constantemente recordando lo que hizo mal, porque con el perdón tiene que venir la liberación. Libéralo para que tú puedas ser libre. Dios dice no solamente te perdono, pero te hago libre del castigo de nuestros pecados. ¿Por qué? No porque yo soy bueno, no porque voy a la iglesia correcta, no porque tengo la doctrina correcta. Una sola razón. Porque Dios, ¿qué hizo? Dios ofreció a Jesucristo como el único sacrificio por sus pecados. El sacrificio muestra que Dios actuó con justicia. Me fui adelante. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesucristo sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio
muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo. ¿Qué hizo Dios? ¿Sabe lo que significa contenerse? Se controló. He exercised self-control, porque cada vez que yo peco a Dios, si no hubiese su misericordia entre Dios y yo, Él no pudiera contener su castigo, porque Él es santo y quiere que todo lo que está a su alrededor sea santo o separado para Él. Sin embargo, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y el derramamiento de su sangre es lo único que contiene a Dios de traer su juicio aquí a la tierra. No se equivoque, la tierra va a ser juzgada por su pecado. Creo que fue una ocasión el mismo Billy Graham, un hombre poderoso, uno de los evangelistas que más almas ha ganado en la historia del planeta. Un hombre que estuvo sentado con 7 presidentes diferentes como su consejero espiritual, que viajó el mundo entero llenando estadios con un sencillo mensaje del amor de Dios, la misericordia de Dios y un llamado luego. Y Billy Graham dijo: si Dios no juzga la tierra, en algún momento el mismo Dios tendrá que rendirle cuentas a Sodoma y a Gomorra. Y tendrá que rendirle cuentas a todos los destruidos en el gran diluvio, porque les llevó a ellos juicio, pero no regresó el juicio a la tierra, que pudiéramos argumentar, no sabemos si estamos en igual condición o peor condición, pero pecado es pecado. Entonces, ¿qué es lo único que está retardando, aguantando? Escuche bien, ¿qué es lo único que aguanta a Dios en su juicio? Lo único que aguanta a Dios en su juicio es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso Dios no puede volver a destruir la tierra, porque Él lo prometió en su palabra y dijo: mientras haya tiempo para la salvación, la tierra será preservada de mi ira, y lo único que lo detiene es la sangre de Jesús. Nada más, es la sangre de Cristo. Ahora, esa sangre de Cristo no se puede tomar muy en vana tampoco. No se debe tomar en vana, punto. Porque dice la Biblia que llega un momento donde Dios se siente insultado. Y es como si insultaran su gracia, pisotearan el nombre de Jesús y su sacrificio, y tomaran la sangre de Cristo como cosa común. Con Dios no se puede jugar. Con Dios hay que aceptar su redención, aceptar su sacrificio y luego permitir que Él nos enseñe cómo ser justos delante de Él. Ahora, mi tema no es acerca de los juicios de Dios, es acerca de la redención de Dios. Pero tengo que establecer, porque Pablo dice claramente aquí: Dios se contiene por causa de la sangre. Dios está siendo misericordioso contigo y conmigo. Dios está dispuesto a esperar, pero no te tardes mucho. ¿Alguien oye lo que estoy diciendo? Dios está dispuesto a esperar, pero no te tardes mucho, porque la Biblia dice en el libro de Isaías proféticamente: buscar a Dios mientras pueda ser hallado, llamarle entre tanto que está cercano. ¿Qué significa eso? Que la puerta de búsqueda se va a cerrar y la puerta de llamar también se va a cerrar, pero mientras está abierta, haz un llamado al Señor y haz una búsqueda al Señor para que puedas disfrutar de los beneficios de esta gran redención. Habrán 2 grupos de gente en el día del levantamiento de la iglesia. Habrán los que disfrutaron de los beneficios de la gran redención que tuvimos en Cristo Jesús aquí en la tierra, y habrán los que Pablo llamó los salvos por fuego. No sé si los salvos por fuego fueron los que en el último minuto, a la última hora, en su último suspiro, confesaron a Jesús y por fuego llegaron, pero nunca disfrutaron de los beneficios de la sangre y los beneficios de la redención. Y yo sé que algún día todos vamos a volver al reino de Dios con nuestro Señor Jesucristo, si lo hemos aceptado como Señor y como Salvador. ¿Alguien dice amén? Pero hay una sola razón por la cual Dios me permite estar aquí en la tierra, y es contribuir a su plan de salvación para que más almas sean las salvas que las perdidas.
Y mientras yo estoy en esta tierra, me da un beneficio por el lado, y es: mientras estás en una tierra donde hay muerte, donde hay pecado, donde hay enfermedad, donde hay todas esas cosas, te ofrezco un plan de redención. Los castigos y los juicios de Dios en la tierra. Ya conmigo, yo soy redimido. David nos dijo en el libro de los Salmos: díganlo los redimidos del Señor. Y díganlo fuerte: hemos sido redimidos del poder de las tinieblas. Diga conmigo: yo soy redimido. Yes. Pues ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesucristo sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia. Justicia, diga conmigo: Dios es justo. Que se contuvo, que no nos castigó a los que pecamos o a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro. Diga conmigo: Dios mira hacia mi futuro. Deja de estar mirando hacia tu pasado. Ahí lo que vas a encontrar son cosas feas. Dios no está mirando tu pasado, Dios está mirando tu futuro. No es lo que tú eres ayer o lo que eras antes de ayer, es lo que Él quiere hacer contigo mañana. Dios nunca mandó al creyente a mirar hacia atrás. Lo que está atrás yo no lo puedo arreglar. Si ya la arreglé y la dañé, tengo que confiar en su gracia sobre mi vida. Pero yo tengo que poner mis ojos en Jesucristo, el autor y consumador de mi fe, porque Dios no mira atrás. Aleluya, tú no puedes abrazar lo que Dios tiene para ti mientras estás mirando lo que hiciste atrás. Yo no vuelvo atrás. Voy a prevalecer. El nombre, la sangre y la palabra, la victoria me dan. Ya conmigo: yo tengo victoria. Dígalo: yo tengo victoria. Que atrás hay momentos de derrota, no hay problema. Pero si me caigo, si 7 veces cae el justo, y si Jesús le dijo a Pedro: tienes que perdonar a tu enemigo hasta 70 veces 7. Esa era la expectativa de Jesús en un hombre que está limitado en misericordia. Pero Dios no está limitado en misericordia. Él no te pone un número. Tú tienes tiempo hasta que se acabe el tiempo. Pero arréglate. Los que me ven en línea, arréglense, porque el tiempo se está acabando. Ya conmigo: soy redimido. Hebreos 9:12 dice lo siguiente: con su propia sangre. ¿Con qué? Con su propia sangre. Esta es la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. En el antiguo pacto el hombre traía ofrendas, el hombre traía sacrificios, el hombre hacía rituales humanos para agradar a Dios o para satisfacer las consecuencias del pecado con una ofrenda de un macho cabrío o de un becerro. Pero ahora Pablo le dice a los hebreos: fue la propia sangre de Jesucristo y no la sangre de cabras ni de becerros. ¿Y qué hizo esa sangre? Entró al lugar santísimo. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario hace más de 2000 años atrás es el único sacrificio necesario. No hace falta otro. No hay tal cosa como pagar el precio de tu salvación. No tienes suficiente para pagarlo. Sí tienes que trabajar tu salvación con temor y temblor. Pero no hay tal cosa como pagar el precio de mi salvación, porque el único que pudo pagar el precio de mi salvación es Jesucristo. Y por eso yo le amo, y por eso yo le adoro, y por eso yo le doy la gloria todo el tiempo. ¿Qué hizo Él? Entró al lugar santísimo una sola vez y se quedó allí para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. Aseguró nuestra redención eterna. La salvación no es solamente para pensar, como ya dije, que aseguramos un pasaporte a un cielo, a un lugar perfecto, a un lugar donde no hay
ni llanto, ni dolor, un lugar que describe la Biblia como un lugar maravilloso. Pero en su plan original, Dios no quería necesariamente al hombre en el cielo todo el tiempo. Por eso cuando creó al hombre, lo creó en la tierra. Porque había algo que el hombre tenía que cumplir, una asignación que el hombre tenía que cumplir en la tierra. La tierra que Dios creó, donde él iba a tener comunión con esta creación, el cual él hizo conforme a su imagen y semejanza. Cuando llegó el pecado al mundo, hubo una separación entre Dios y el hombre. El peor castigo del pecado es que nos separa eternamente de Dios. Les cuento, el peor castigo del infierno no es el fuego, ni el azufre, ni el crujir de dientes, ni el gritar todo el tiempo. El peor castigo del infierno es que muchos claman ahí y Dios no los escucha. La historia de Jesús a sus discípulos, cuando aquel joven le dijo a Abraham y le dijo a Moisés, a quien los pudo ver de lejos, y le decía: hey, déjenme tan siquiera salir de aquí a contarle a mis compañeros y a mis amigos que este lugar llamado el infierno es real y que no deben venir. Y la respuesta fue: a Moisés y a los profetas tuvieron, mas no le escucharon. Eterna separación con Dios. Pero cuando Cristo viene a nuestro corazón, Él se convierte en nuestro mediador. Él se convierte en el que separa entre yo y Dios, para cerrar esa gran brecha que hay entre Dios y yo, que se llama el pecado. Y no solamente me garantiza ese perdón, que eventualmente me da acceso a regresar a vivir eternamente en los lugares que Dios prepara para nosotros, sino que también me da acceso a que mientras yo viva en la tierra pueda disfrutar al máximo de la vida original que Dios planificó para el hombre a través de lo que Pablo llamó el misterio de nuestra redención. Esa gracia se manifiesta en nuestras vidas para que podamos desconectarnos de nuestra vieja naturaleza y reconectarnos con nuestra naturaleza superior o nuestra naturaleza divina. Ahora, esa redención que es por medio de la sangre, primero tiene que redimirnos a nosotros de esa baja naturaleza adámica. La Biblia dice: por un hombre, el primer Adán, vino el pecado al mundo, pero por el segundo Adán, a quien sabemos que es Jesús, llegó la gracia y el perdón y la redención al mundo. Mientras tanto, nosotros seguimos sujetos a un cuerpo que está sujeto o expuesto a tentaciones, que está expuesto a la lujuria de los ojos, a la lujuria de la carne y a la vanagloria de la vida. Pero Dios no te redime y te perdona del pecado para después dejarte esclavizado a una vida de continuamente caer en aquello mismo que Él vino a salvarte. Sino que la redención hace una provisión para que tú y yo podamos, como mismo Dios se controla en su ira, nosotros podamos controlarnos en nuestros apetitos y nuestros deseos pecaminosos. Por lo tanto, la redención de Dios sí te da acceso a que tú puedas ser libre de la influencia del Adán y conectarte con la influencia del hombre espiritual. El que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él. Esa redención que es por medio de su sangre viene a tu vida para que tú seas metido, introducido, seas unido a lo que llamamos la familia de Dios. Diga conmigo: yo soy hijo de Dios. Yo sé que decimos muchas veces somos siervos de Dios. Eso suena bonito. Decimos a veces somos naturaleza o creación de Dios. Suena bonito. Pero quiero decirte que el título más importante que tú cargas en la tierra es el título de hijo. Porque lo único que te da acceso a todo lo que el Padre tiene
No me están oyendo. Lo único que te da acceso a lo que el Padre tiene es tu identidad de hijo. Dios no tiene nietos, no tiene sobrinos, no tiene simpatizantes, no tiene domingueros, no tiene maranateños, ni bautistas, ni metodistas, ni pentecostales. Dios tiene hijos. Múdate al mejor título que tú puedes cargar: hijo de Dios. ¿Por qué? Porque si soy hijo de Dios, soy coheredero con Jesucristo. Wow. ¿Sabe lo que significa eso? Que yo no tenía derecho a nada. No tenía derecho a nada, pero Dios en su gracia y su misericordia me compartió conmigo la herencia del unigénito de Dios Jesús. Imagínense nosotros en la gente terrenal. Si hay un terrenito allá en una montaña en Puerto Rico que no tiene ni siquiera entrada ni salida, que el terreno lleva en la familia más de 100 años y nadie puede construir en ella, porque no sabe ni dónde empieza ni dónde termina. Y la tía Juana dice: no, a mí me robaron 5 pies de mi terreno. Y el tío Pepe dice: no, esos son míos. Y el otro tío dice: no, aquellos son míos porque mi abuela Epifania me los dejó. Y no hace nada más que morirse a alguien con una tierrita. ¿Y qué hace la gente? Se pelean por quién se lleva más. No han ni enterrado el muerto. Y ya en la mente están calculando cuánto me toca. O sea, están en el servicio fúnebre con la calculadora afuera. Ok, 100,000 dividido entre 5. Y ese 5, aquella le debe $5,000 a papi. Así que vamos a descontarle los $5,000 que le debe. Aquel otro desgraciado no ha estado aquí porque se mudó a Estados Unidos. No merece nada. Y yo fui quien cuidé a mi papá y a mi mamá mientras estaban enfermos. Así que mi porcentaje debe ser más alto porque yo los cuidé, yo los honré. ¿Sí? ¿Solamente pasa en Puerto Rico? Y llegan con el papel a la reunión familiar donde van a leer el testamento. Bueno, según mis cálculos. Y empiezan a pelear por la herencia. Así son los humanos. Pero Dios, Jesucristo, no peleó por la herencia. Jesucristo dijo: yo te doy todo lo mío. Te lo doy. La redención es tan poderosa que todo lo que el Padre le da al Hijo se lo da también a los hijos, porque Él quiere ser el primogénito entre muchos hermanos. Así que tu relación de hijo de Dios es lo único que te da derecho a lo que Dios posee y lo que Jesús heredó y que ahora comparte contigo. Diga conmigo: soy hijo de Dios. Si la gente entendiera eso, se consideraran más hijos de Dios que cualquier otra cosa. Porque nos encanta cargar los títulos hechos por los hombres que no me dan nada. Pero el título de hijo de Dios me lo da todo. No solamente me da el cielo cuando yo me muera, sino que también me da bendición y vida eterna aquí en la tierra. Él vino a restaurar tu relación de hijo. Por lo tanto, no te sientas separado de Él o excluido del testamento. Pues desde antes que tú nacieras, dice la palabra, desde antes de que tú estuvieses en el vientre de tu madre, ya Dios había puesto a tu nombre tu herencia espiritual. Lo único que tienes que hacer es aceptar ser parte de su familia. Por eso, esa redención nos hace a nosotros herederos legales de las riquezas de su gracia. Nos hace herederos y nos hace participantes con Cristo de todas las maravillas que Dios tiene preparadas para nosotros, aún cosas que ni siquiera hemos visto. Corintios dice: cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, cosas que no ha subido a corazón de hombre, son las cosas que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Deja que Dios te sorprenda acerca de esta gran redención.
Lo peor que le hizo la religión al ser humano fue quitarle su derecho, haciendo pensar al cristiano que son poquita cosa, que Dios no los quiere prosperar, que Dios no quiere su éxito, que Dios no sana hoy, que Dios no liberta. Entonces, ¿para qué le voy a servir si voy a estar igual sin Él que con Él? Ya nada más que por esa razón nada más la redención de la religión no hace sentido, porque estoy igual con Dios que sin Dios. Y eso no puede ser, porque Cristo no vino a la tierra por 33 años, se clavó en la cruz del Calvario, dio su vida por mí, descendió a los infiernos a pelear con Satanás, resucitó al tercer día, estuvo 40 días en la tierra predicando los misterios del reino de Dios, ascendió a los cielos al Padre para que todo se quedara igual. Diga conmigo, no se quede igual. Diga otra vez conmigo, no se quede igual. No, tú tienes que vivir por encima de lo que el mundo te dice. Tienes que vivir por encima de lo que el pecado dice. Tú puedes vivir por encima de lo que aún tus circunstancias y condiciones dicen. Porque la palabra de Dios es justa, veraz y todo hombre mentiroso. Yes. Por eso tienes que permitir que esta redención empiece a erradicar de tu mente toda culpa y toda condenación que te mantiene esclavizado. Pablo tuvo que escribirle a los Gálatas muy fuertes, porque los Gálatas, a pesar de que eran griegos, tenían un complejo de legalista y querían tratar de cumplir la ley judía no siendo judíos. Y Pablo tuvo que escribirle unas declaraciones muy fuertes a la iglesia de los Gálatas. Y le dijo lo siguiente: oh Gálatas insensatos, en inglés, oh foolish Galatians, en idioma 2023, no sean brutos. Bien, que le entendió mejor. Las primeras dos palabras tuve que definirlas, ya la tercera, bueno, ya con esa da. Oh, Gálatas insensatos. Después usa otra palabra que tampoco es parte de nuestro léxico diario. ¿Quién los fascinó? La palabra fascinar en inglés dice who has bewitched you. ¿Quién te embrujó? ¿Quién te embrujó? El embrujamiento no es otra cosa de que algo externo está ejerciendo control de tu vida. Pablo le dice, ¿quién te embrujó? ¿Para qué? ¿Para que fuese allá a servir estatuas? ¿Para que fuese allí a hacerle trabajitos a los enemigos? No. ¿Sabes lo que le dijo Pablo? ¿Quién te embrujó para regresar a las obras de la ley, habiendo sido ya libre por el Espíritu? Y por ahí Pablo tiene que volver a reenfatizarle a los Gálatas. Están regresando, están retrocediendo, están volviendo a las obras de la carne, cuando ya las obras de la carne han sido reconciliadas en Cristo Jesús. Ahora el creyente no camina por la carne, camina por el Espíritu. Y fue a esa iglesia a quien Pablo le dijo, yo, Pablo, sufro por ustedes dolores de parto. ¿Por qué sufro dolor de parto? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Esta redención es para que Cristo sea formado en ti. No lo podemos hacer de otra forma. No podemos vivir para Él de otra forma. No podemos cumplir con los requisitos de Dios por otra forma. Tiene que ser porque Cristo vive y mora en nosotros. Alguien dice amén. Ahí es que entonces entra la comunión del ser humano con Dios, donde es otro nivel de relación. No es simplemente saber que estoy redimido, sino que ahora tengo derecho a tener relación con mi Padre, a tener comunión con Él. Y es en esa comunión donde yo descubro el verdadero carácter de Dios. Y descubriendo el verdadero carácter de Dios, puedo entonces descubrir quién se supone que yo sea. Tú encuentras uno de los desafíos más grandes del ser humano.
Dos desafíos grandes del ser humano. Primero, el matrimonio. Pero cásese, porque no es bueno que el hombre esté solo, ni la mujer tampoco. Pablo dijo, muy grande es ese misterio. ¿Sabes? Cuando uno se casa, a uno no le entregan un manual de cómo llevar un matrimonio con una persona que piensa diferente, que tuvo una crianza diferente, que tiene su opinión, que tiene su criterio, que posiblemente en este país es una cultura diferente, que viene de una familia, es todo diferente. Déjese de esa cosa ahí en su mente. Ay, es que yo me voy a casar con mi alma gemela. No hay tal cosa. ¿Qué semejante burrada? Mi alma gemela. ¿Qué alma gemela? Dios no duplica almas. Dios no duplica almas. Es más, los gemelos pueden compartir un vientre. ¿Qué? En la casa de mi esposa, bueno, supone que hubiesen 4 gemelos. Uno de ellos murió. 2 de ellos, que fueron los menores, están. César y Zoraima, lo han visto por ahí cuando vienen a visitar. Yo le voy a decir una cosa, no pueden ser más diferentes. Carlos y Carla, aquí en la iglesia, no pueden ser más diferentes. Compartieron el mismo vientre, chuparon del mismo cordón umbilical, o de lo que fuera. Ahí vivieron, todos juntos, todos revueltos. Posiblemente hasta compartieron camas y todo. Y con todo eso son diferentes. Pero la sociedad espera que yo me encuentre con una persona totalmente diferente, una mi vida a él o a ella, y que de repente todo salga perfecto sin instrucción. Capacitamos más a nuestros jóvenes para manejar un auto, donde pasan un semestre entero tomando clases de manejar, que los capacitamos para el matrimonio, para vivir con un hombre o con una mujer para el resto de su vida. ¿Qué hace entonces el creyente? Por default tiene que regresar a la única relación de la cual se puede comparar el matrimonio: Cristo con su iglesia. Y mientras yo más comunión tengo con Cristo, más aprendo cómo debo tratar a mi mujer. Y como más la mujer tiene su relación con Cristo, entiende cómo tratar a su hombre. Y con todo y eso, grande es este misterio. No lo dije yo, lo dijo Pablo. Los jóvenes, escuchen lo que le estoy diciendo. Yo sé que algunos de ustedes todavía no están casados, pero les estoy advirtiendo. Mientras más usted conoce a Jesús, más usted sabrá cómo funcionar aquí en la tierra. Es ahí. El consejero te puede ayudar. El consejero te puede orientar. No hay 20 pasos para hacerlo porque no hay 20 personas iguales. Pero en Cristo Jesús tú sí puedes aprender a través de esa hermosa redención que Dios te ha dado, a que tú puedas verdaderamente entender y saber cómo llevar tus relaciones a la luz de Jesucristo. Esa oportunidad solamente te la da la redención. Por eso Pablo le escribe a los Efesios: maridos, aprendan a amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Segunda cosa más difícil que tú harás en la vida es ser padre. Entra la semillita ese vientre, 40 semanas más tarde vas para el hospital, nace el niñito, te lo entregan en la mano y te dicen: es tu responsabilidad, váyase a su casa. Y uno está como que, ¿eh? ¿Qué hago? ¿Cómo se le cambia ese primer pamper? ¿Cómo entiendo cuando llora? Y todos los seres humanos pasamos por ese proceso. ¿Pero qué quiere? ¿Qué sé yo? No me puede decir. ¿Y por qué llora tanto? Pues yo no sé. Todavía no habla. ¿Cómo entonces entiendo yo esas dos cosas tan complejas y complicadas al cual el ser humano se expone? Mi redención me da la ventaja.
Porque mi redención dice que yo le sirvo a un padre. Y aunque ese padre quizás no me va a enseñar cómo cambiar ese pamper, me va a enseñar algo más valioso. Me va a enseñar a cómo ser un padre bueno, que da cosas buenas a sus hijos, que va a educar a sus hijos en el camino del Señor, que los va a instruir en sabiduría, que les va a permitir a su manera de hacer las cosas, que es un poco diferente quizás a la tuya, pero los va a orientar y los va a encaminar en el camino para que puedan ser gente productiva. Mire, esta redención no es solamente, aleluya, gloria a Dios, te enseña a navegar en este asunto que se llama vida. Te enseña a navegarlo, te enseña. Los muchachos van, se preparan, van a la universidad, aprenden a restar, multiplicar y aprenden todas esas vainas. Se gradúan de la universidad, aceptan su primer trabajo, empiezan a trabajar el día 1 y se dan cuenta que su trabajo no tiene nada que ver con lo que estudiaron. Pero no podían conseguir el trabajo si no tenían el certificado. ¿Qué hago ahora? Padre, te pido que me des sabiduría. Mi plan de redención me da la posibilidad a que yo también pueda ser un buen profesional, un buen empleado o un buen empresario. ¿Por qué me voy por esta línea en esta mañana? Porque lo único que hablamos de Jesús y de nuestra relación con Él y nuestra gran redención son las cosas espirituales. Lo espiritualizamos todo, pero Pablo dijo, tú todavía caminas en la carne. Aunque no militas por ella, todavía la caminas. Jesús le dijo al Padre cuando oró por sus discípulos: te pido, Señor, no que los saques de este mundo, sino que los guardes con tu palabra para que vivan en este mundo a través de la palabra. Tu redención te da ventaja en esta vida. Deja de estar caminando cabizbajo como derrotado. Tú tienes la ventaja en el nombre de Jesús. Y cuando no sabes, la palabra te lo dice. Cuando no lo entiendes, el Espíritu Santo te guía y te enseña todas las cosas. El problema está en que no acudimos a Él. Jesús dijo: yo me voy y les dejo un consolador. Él los guiará a toda verdad. ¿Qué verdad? No es la verdad del cielo. Es la verdad de cómo navegar esta vida. Otra cosa para lo cual no nos preparan suficiente. Nos dan tantas clases por los primeros 12 años de nuestra vida y no le enseñan a un joven cómo balancear un cheque. Cómo guardar su dinero. Empiezan la vida con el pie izquierdo, tomando malas decisiones, dañando su crédito. No teniendo plata, no teniendo nada. Es el deber de los padres instruir a sus hijos en esa manera. Pero ¿sabes qué? Cuando tú llegas ya a ese lugar donde quizás no lo has hecho bien o no sabes cómo hacerlo, Espíritu Santo, enséñame a ser un buen administrador de mi finanza. Perdí 10 años de mi vida por malas decisiones, pero nunca es tarde para enderezarme. Dame dominio propio. Porque el dominio propio no es solamente para no pecar. El dominio propio es para que puedas ir a Best Buy o puedas ir a Marshalls y no comprar lo que no te hace falta. O a Home Depot. A algunos les gustan los televisores, otros tienen 25,000 taladros. Y no saben ni atornillar. Tu redención te da acceso a eso. Ya conmigo, soy redimido. Él te va a redimir de los males terrenales, la pobreza, la enfermedad, las malas decisiones, una muerte prematura, un divorcio donde no tiene que ir, donde se puede restaurar la cosa. Te puede ayudar. Acude a la ayuda del Señor, porque para eso somos redimidos. No para estar sujetos a las cosas malas de la tierra, sino para poder vivir por encima de ellas, sentado con Cristo en lugares celestiales. Aleluya. Alguien diga gloria a Dios o diga algo. Esa redención me da un patrón, me da un modelo. El modelo se llama Jesús. El modelo de cómo tratar a mis semejantes. El modelo de cómo lidiar con los menos afortunados que nosotros, los pobres, los encarcelados, los enfermos. Donde Jesús no le pasó por el lado a la necesidad y la ignoró. Jesús es nuestro modelo, cómo trató a sus amigos.
Lázaro, el que tú amas, Señor, está enfermo de una muerte. Jesús no se quedó de brazos cruzados. Jesús le dijo a sus discípulos, ¿sabes qué? Esta enfermedad no es para muerte, es para mi gloria. Dile a Lázaro que ya voy por ahí. Lázaro murió. ¿Qué hizo Jesús? Lo sacó, lo resucitó. Nos enseñó cómo tratar y lidiar con gente que está pasando por situaciones difíciles. Eso hace mi redención. ¿Cómo creerle a Dios? Él es nuestro modelo. Él es nuestro patrón de conducta. Y si te queda duda, puedes leer las bienaventuranzas y entender cuál era el carácter de Jesús. Bienaventurados son los pobres de espíritu. Bienaventurados son los pacificadores. Bienaventurados son los misericordiosos. Bienaventurados son los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados son los que son perseguidos por causa de mi nombre. Bienaventurados son los de puro corazón. ¿Qué más enseñanza queremos que la que está en la palabra? La palabra no es un libro de reglas, es un libro de vida. Alguien está oyendo lo que yo estoy diciendo. No es un libro de reglas, es un libro de vida. Encuentra tu modelo principal en Jesucristo, porque para eso somos redimidos. Esa redención me da acceso a una nueva vida, lo que Pablo llama una nueva creación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, todas son hechas. Tú no eres un pecador en rehabilitación. Yo lo que yo acabo de decir. Tú no eres un pecador en rehabilitación. El pecador en rehabilitación no es nueva creación. El concepto de la redención es que yo antes era ciego, antes era cojo, antes era un odioso, ahora amo. Antes era un chismoso, ahora refreno mi lengua. No porque alguien me lo impone, sino porque nueva criatura soy. Lo viejo ya pasó, todo nuevo lo hizo Dios. Yo soy nueva criatura en el nombre de Jesús. Esa es mi llave para el cambio. Porque mi baja naturaleza quiere continuar siendo un corrajiento. Pero me di cuenta que en mi modelo Jesús no había coraje. Así que ahora trato de modificar y poner a muerte el viejo hombre que se quiere levantar en mí de vez en cuando. ¿Será que aquí hay gente que se le quiere levantar el viejo hombre o la vieja mujer? De vez en cuando. ¿Se le quiere salir? ¿Eh? No lo deje salir. Tráncalo en un closet. Pone llave y cierra y bota la llave. Porque todos los días tú tendrás oportunidades para que esa baja naturaleza se manifieste en tu interior. Pero tienes que recordar. Criatura en Cristo Jesús. Ese Daniel del pasado ya no existe. Ese es el único muerto que Dios no va a resucitar. El muerto del hombre viejo, Dios no lo va a resucitar. Pero quiero decirte algo. El libro de Colosenses dice que es mi responsabilidad desvestirme del viejo hombre. Si tú piensas que tú vas a cambiar porque alguien te va a imponer manos, no va a pasar. Porque usted va a pasar aquí al frente cuando yo hago el llamado. Y yo voy a orar por usted. Y yo le voy a poner manos. La unción de Dios lo va a libertar. La unción de Dios lo va a hacer libre. Pero cuando usted sale por las puertas de esa iglesia, esos mismos viejos hábitos y esos mismos demonios personales van a volver a tocar la puerta de su corazón. Y usted tiene que decidir si se desvistió del viejo hombre para no volverlo a recoger. Colosenses dice, desvístete del viejo hombre y vístete del nuevo hombre. El viejo hombre murió, esa ropa la boto, me visto de la nueva, del redimido del Señor. Fue lo que tuvo que hacer Pedro. Imagínense, Pedro se convirtió en un hombre famoso 2 veces antes de Pentecostés. 2 veces. La primera vez que Pedro se convirtió famoso fue cuando Jesús le dio una pesca milagrosa. Y hubo que traer de todos los lugares barcos nuevos para poder meter todos los peces que Dios le dio a Pedro. Eso se regó por toda la comunidad. Se hizo famoso. La segunda vez que Pedro se hizo famoso fue por haber negado a Jesús.
por haber negado a Jesús. Pentecostés ocurre 50 días después de la resurrección de Jesucristo. En Pentecostés fue la primera vez que Pedro predicó después de haber traicionado a Jesús. En 50 días Pedro tuvo que desvestirse de Simón y vestirse de Pedro. Y yo me atrevo a asegurar que dentro de aquella multitud de hombres que estaban en Jerusalén en el día de Pentecostés, que vieron cuando Pedro se levantó a predicar el evangelio de Jesucristo y de salvación, habían hombres que dijeron: espérate, ese no fue el que negó a Jesús, no fue ese que le preguntamos y nos dijo que no, ni siquiera lo conocía. O sea que la gente vio con sus propios ojos la transformación de Pedro. Él no entendía cuando Jesús le dijo: tú Pedro, tú Simón, a ti te tengo que cambiar el nombre. Ya no te llamarás Simón, te vas a llamar Pedro. Jesús quería desasociar a Pedro aún del nombre del viejo hombre. Aquel era un débil que se movía como una varita. Este es una roca firme, el cual no me fallará jamás. Pero ¿cómo restauró Dios? ¿Cómo restauró Jesús a Pedro? Con una sola declaración. Y se la dijo 3 veces por cada vez que Pedro había negado a Jesús. ¿Me amas, Pedro? ¿Me amas, Pedro? ¿Me amas, Pedro? ¿Qué hizo Jesús? Lo restauró, pero le dio un nuevo nombre. ¿Qué hace Jesús contigo? También te da un nuevo hombre. El nombre de Hijo de Dios. Ese nombre o ese Hijo de Dios que está en mí nace día a día a través de la palabra. En su palabra, dice Santiago, ahí nos hace nacer en la palabra de su verdad, para que seamos los primeros en toda su creación. Como yo nazco de nuevo por su palabra. Yo no nazco de nuevo por venir al frente y decir: Señor, te acepto como Señor y Salvador. Ese no es el nuevo nacimiento. Ese es el tú recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. El nuevo nacimiento es cuando ya después que tú confesaste a Jesús como tu Señor y Salvador y tienes perdón de tus pecados, te sientas a los pies de Jesús con su palabra. ¿Y qué estás haciendo? Estoy en su palabra y a través de la palabra estoy cambiando lo que controla el resto de mi vida. Mi mente. Mi mente. El adicto no dejará de ser adicto a menos que deje de pensar como adicto. El abusador o la víctima no dejará de ser lo que es a menos que deje de pensar como es. Entonces Pablo le dice al creyente en Romanos capítulo 12, le dice: ok, necesito que ustedes sean transformados y cambiados. Pero de la manera en que van a ser transformados y cambiados no es yendo a un encuentro. No es yendo a un encuentro donde vas a pagar $250 para entrar y te van a jamaquear hasta sacarte todos los demonios. Maravilloso. Echemos fuera los demonios. Pero si no renovamos nuestro entendimiento, los demonios regresan. Entonces, ahora, ¿qué Dios espera de ti y de mí? Ok, yo te redimí, pero ahora yo necesito que tú seas transformado para que esa nueva criatura, ese nuevo nacimiento ocurra dentro de ti. Y ese nuevo nacimiento ocurre por la palabra. Santifícalos en tu verdad, dijo Jesús. Tu palabra es la verdad. ¿Por quién estaba orando Jesús? Por hombres que ya habían echado fuera demonios, que habían ido por todas las aldeas a predicar, que ya habían hecho milagros, que habían visto multitudes ser alimentadas. Ya estos hombres estaban en ministerio en su propiedad y habían hecho cosas maravillosas. Ya Pedro había caminado sobre las aguas. Y Jesús estaba diciendo: ninguna de las obras que hacen o hicieron para mí significa que han nacido.
Porque el nacimiento de nuevo no es por los milagros que haces o que experimentas. El nacimiento de nuevo es por la palabra. Santifícalos, oh Dios, en su verdad. Tu palabra es la verdad. Y ahí tú empiezas a cambiar tu pensamiento. Espérate un momento. Si Él me hizo libre, ¿por qué sigo pensando como un atado? Si Él me hizo libre, ¿por qué? ¿Por qué todavía estoy atado a ese maltrato o esa violación sexual o esa situación en la cual viví de joven o de niño, quizás de adulto? ¿Por qué todavía sigo atado a eso? Si ya Él me hizo libre y su unción viene a sanar al quebrantado de corazón, entonces ¿qué hace esa persona que vivió por ese momento tan horrible? Regresa a su palabra. Bendice, alma mía, a Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es quien rescata del hoyo tu vida. Padre, yo declaro ahora mismo que ese hoyo donde me metió mi víctima, yo salgo de él ahora mismo. Yo no soy una víctima, soy un vencedor. Yo no nací para perder, yo nací para ganar. Y tú empiezas a renovar tu mente leyendo la palabra y repitiéndolo, porque la tendencia va a querer regresar. La tendencia va a querer regresar, pero tú mismo tienes que aprender a detenerte en ese momento. No. Ese no es parte del nuevo hombre. Ese es el Simón que se quiere levantar dentro de mí. Padre, ahora mismo en el nombre de Jesús, yo pongo a muerte lo terrenal en mí y declaro que el Espíritu de vida en Cristo me libra del poder del pecado y de la muerte. ¿Qué estás haciendo? Reentrenándote. Escucha esto bien. Tú tienes que reentrenar tu vida. Aunque tú hayas nacido en la iglesia, aunque te hayas criado en el evangelio, tienes que reentrenarte. Y como único tú produces un nuevo resultado, es que tú cambies tus hábitos y tus tendencias. Y como único cambias tus hábitos y tus tendencias, es cambiando lo que piensas. Como el hombre piensa en su corazón, así es él. ¿Cuántos son redimidos todavía? Pero esa redención te da acceso a esa palabra, para que a través de esa palabra tú seas nacido de nuevo. Cuando tú te metes en la palabra y ese nacimiento de nuevo empieza a surgir dentro de ti, que ahora ya hasta tus seres queridos, hasta personas que te conocían, te comentan y te dicen: wow, tú como que has cambiado. Yes. Como que noto algo diferente en ti. Si no notas algo diferente en mí, hay un gran problema. Hasta la apariencia física de gente. Yo he visto la apariencia física de gente cambiar de cuando estaban en el mundo a ahora que están en Cristo. Y no es porque se han puesto más gorditos, ¿ok? Es porque el pecado se ve en la cara. El pecado se ve en la cara. El pecado afea a la gente. Les roba el gozo. Y el corazón triste hace que tú envejezcas más rápido. Y el corazón alegre se convierte en un buen remedio. Y dice la Biblia que el óleo de gozo hermosea el rostro. Volvemos a las cremas de $60. Practique 7 sonrisas diarias. Para que usted vea cómo ese óleo va a venir y te va a humectar la cara. Gloria a Dios. Y tú empiezas con eso, con la palabra, tu palabra, tu palabra. Es mi libro de conducta. Tu palabra me va a enseñar, pastor. Lo que pasa es, le voy a ser muy honesto, es que yo no sé por dónde empezar. ¿Cuántos quieren saber por dónde empezar? En serio, le voy a dar un buen consejo. No le voy a decir Génesis. ¿Cuántos quieren saber por dónde empezar? Proverbios capítulo 1. Te lees el capítulo entero y cuando terminas, rewind y regresa.
aprenderás sabiduría, temor a Dios, cómo lidiar con tus enemigos, cómo cambiar la confesión de tu boca. Uy, todavía hay gente que su lengua no se ha redimido. ¿Están conmigo? Su lengua no se ha redimido. Hablan tan negativo que del momento que, todavía no han abierto la boca y ya la queja salió. Todo es una tragedia. ¿Le ha tocado alguna vez? Una tragedia que drena. Renueva tu boca. Hermano, ¿cómo estás? Aquí, como Dios quiere. Como tres en un zapato y yo en el medio. La cosa está mala. La piña está agria. Estoy pelado. Tengo un dolor de cabeza que me está matando. Y toda esa mala confesión son palabras que tú estás tirando en el mundo espiritual, que regresan por dentro de tus oídos y se siembran en lo más profundo de tu corazón. Y del buen tesoro del corazón y del mal tesoro del corazón sale lo que la gente vive. No puedes estar bien si no hablas bien. No puedes experimentar algo mejor si no llamas las cosas que no son como si fuesen. En un pacto inferior, nuestro gran salmista profético Asaf escribió en uno de sus salmos: mi lengua es pluma de escribiente muy ligera. En otras palabras, con mi boca yo estoy escribiendo mi destino. ¿Cómo está, hermano? Estoy en victoria en el nombre poderoso de Jesús. Hermano, ¿cómo se siente? Sí, ok, tengo un síntoma, tengo un dolor, pero por su llaga yo he sido curado. Mi milagro ya viene de camino. Es cosa del pasado mi necesidad, pues mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Si tuviere la fe de un grano de mostaza, yo le diría al monte de mi problema y dificultad: quítate y échate a la mar. Y si no dudo en mi corazón, lo que yo diga me será hecho. Aleluya, porque estoy redimido. Todavía mis circunstancias no se han enterado, pero estoy redimido. Todavía mi cuerpo está en proceso de darse cuenta que he sido redimido de la enfermedad, pero se lo voy a seguir recordando. Por su llaga yo he sido curado. Quizás todavía tu cuenta de cheque no se ha dado cuenta de que le sirve a Jehová Jireh, pero se la vas a recordar todos los días. Jehová Jireh es tu proveedor. Con buenos principios de sabiduría y de administrador, tú vas a crecer. Y voy a salir de deudas en el nombre de Jesús para nunca más regresar a ellas. ¿Te gustó eso? Suena mucho mejor de estoy, pero qué mal me va. Te matas la fe tú y le matas la fe al que te escucha. Palabra de Dios dice en Efesios que ninguna palabra corrompida salga de tu boca, sino la necesaria para edificar a los oyentes. ¿Quiere que le diga algo? ¿Quién es el primer oyente? Si no te edifica a ti, no me edifica a mí. Y hay algo del cual yo me desconecté hace mucho tiempo, y es que yo no soy el basurero de nadie. Yo te voy a escuchar, yo te voy a amar, pero yo no me voy a meter en el fango contigo. Yo te voy a tratar de sacar de ahí y llevarte a las alturas con Jesucristo. Pero si tú quieres seguir en el fango, voy a seguir orando por ti para que salgas de ahí, pero yo para allá no voy. Porque cuando único el Hijo fue al fango fue cuando se salió de la cobertura del Padre y se tuvo que ir al fango de los lechones y de los cerdos a comer la comida del cerdo. Pero cuando regresó a casa, le cambiaron las ropas llenas de fango, le pusieron su anillo de nuevo y le sirvieron el plato del becerro más gordo.
Alguien dice gloria. Por lo tanto, deja que Dios te transforme con su redención. Santifícate en su palabra. Edifica tu hombre interior hasta que Cristo sea formado en ti. Y todos los días recuerda que esa vieja naturaleza va a querer levantarse. Y que como mismo te quitas la ropa que tienes ahora y te pones ropa nueva porque estás limpio, porque quieres, te limpiaste o lo que fuera. ¿Sabes qué? No regreses a las ropas viejas. No regreses a ellas. Quítatela. Se quiere levantar en mí, me voy a desvestir de ello. Porque Dios me hizo una nueva criatura. Termino. Dios nos rescata. Nos rescata del pecado. Nos rescata de las manos del enemigo. Y nos rescata de las tinieblas para regresarme a Él. Jesús empieza a organizarse para comenzar su ministerio. Entendía que no podía hacer el ministerio solo. Escoge 12 hombres. Escoge 12 hombres. Y cuando escoge 12 hombres muy diferentes en un otro, les da 2 propósitos. Les dice: los he escogido para que prediquen este evangelio. Estoy cambiando el orden a propósito. Para que prediquen este evangelio, para que vayan conmigo por todas las aldeas predicando la palabra de Dios. Pero primer propósito: los estoy redimiendo para que estén conmigo. Para que estén conmigo. Tiempo más tarde le tuvo que recordar a sus discípulos esas palabras cuando le dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Dios te quiere regresar a Él. Porque el hombre fue hecho para tener comunión con Él. El hombre fue hecho para vivir para Dios y vivir con Dios. No fue hecho para vivir separado de Él. Fue para que tuviese comunión, intimidad. Para que el hombre fuese a través de esa intimidad la réplica de Jesús aquí en la tierra. Viviendo y haciendo las mismas cosas. Y Él nos prometió aún cosas mayores. Si usted piensa que ya ha llegado y todavía no ha visto las cosas mayores, todavía no ha llegado a lo que Dios tiene para ti. Quiero que hagas aún cosas mayores. Él te libera de ese engaño para que tú puedas experimentar la vida plena en Cristo. Esa es tu redención. Póngase de pie. Chiara. Sus manos al cielo, por favor. Eso es.